Ya, esta es la grabación de la segunda parte del video, donde vamos a ver el tema de el programita que nos generó automáticamente el grabar las posiciones target, las 8 posiciones, target 10 a target 80 y los movimientos lineales que se generaron. ¿Ya? Eso nos permitió generar un programa, ¿cierto? Que se generó, nosotros lo cargamos en el controlador y que ahora nosotros vamos a verlo. Vamos a ver que está especificado en el manual de instrucciones. Ustedes van a encontrar en el manual de instrucciones que yo les compartí, además de otra información que ustedes pueden encontrar en el mismo sitio del fabricante y en otros lugares, ¿cierto? Información respecto a estas instrucciones y la forma de programar. Así que vamos aquí a ver, vamos a ver el programa. Aquí tengo el programa que nos generó automáticamente en el Rapid. Tenemos aquí el inicio del programa Rapid. Vamos a ponerlo con color amarillo. Ese es el inicio del programa. Y el final del programa es donde se finaliza el módulo, ¿cierto? El módulo se comienza arriba y este módulo se llama módulo con nombre en color negro módulo 1 y finaliza allá abajo. Luego tenemos nosotros el programa principal, que es el main, que lo vamos a poner de color rojo. Este es el main, es el programa principal, que comienza en proc main y termina en proc. ¿Ya? Luego tenemos nosotros el otro programa que sería una subrutina que se llama procpat, pat 10 y termina en proc. ¿Ya? Entonces ese proc es distinto al proc que está acá, porque el proc que nosotros tenemos acá, este proc, ¿cierto? Ese proc que vemos ahí, es el main, es el programa principal. Este es un programa pat 10, es una subrutina, ¿ya? Es una subrutina que no se va a ejecutar si nosotros no incluimos esa subrutina dentro del programa principal. Por eso es que yo inserté dentro del programa principal la instrucción pat10, ¿ya? Yo inserté la instrucción pat10 para que la instrucción pat10 se ejecutara así sin más, ¿ya? Y le puse ese retardo de 5 por poner algo nomás, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos, al poner en el programa principal el pat10, entonces cuando el programa principal se comienza a ejecutar, que el programa principal se comienza a ejecutar desde el comienzo del proc main, va a ejecutar el pat10, por lo tanto cuando llega la instrucción pat10, ¿qué es lo que va a pasar? Va a saltar al programa pat10 y va a ejecutar por orden cada uno de los comandos o instrucciones que vamos a encontrar en el pat10. Cada instrucción siempre finaliza con un punto y coma, como ustedes pueden ver. Entonces va a ejecutar un movl target 10, después va a ejecutar un movl target 20 y así sucesivamente hasta la última instrucción, que va a ejecutar un movl target 80. Y después va a finalizar el programa. Y entonces retornará a donde estaba en pat10 y ejecutará el retardo de 5. ¿Ya? No recuerdo si este 5 es 5 segundos, si es 5 milisegundos. Eso está especificado en el manual que vamos a revisar ahora. ¿Ya? Entonces, cuando saltan a su rutina, saltan a los move L, donde están los targets. Ahora, el brazo se va a mover, eso significa move-L. El move-L significa que se va a mover y la L significa que se va a mover de manera lineal al target 10. ¿Cómo sabe el brazo dónde está el punto target 10? Eso lo sabe porque quedó definido antes del programa principal, donde se declaran las variables acá arriba. Está declarado
el target 10, está declarado el target 20, está declarado el target 30 hasta el 80 con sus coordenadas. ¿Ya? Entonces aquí está la información de cada uno de los puntos, del 10 al 80. Entonces, como ya están declarados, a la hora de ejecutar la subrutina, el brazo ya sabe dónde está ubicado el target 10, porque se lo estamos diciendo acá arriba. Entonces se va a mover hacia ese target 10, a ese target 10 de manera lineal. ¿Por qué? Porque el MoveL significa eso. Entonces vamos acá a buscar, ¿cierto? En el manual del operador de introducción al Rapid, aquí nos damos cuenta nosotros que tenemos en Rapid, podemos nosotros añadir instrucciones de control de flujo del programa, podemos controlar la ejecución de estas instrucciones a través del if-then, a través de un bucle for, a través de un bucle while. Ya se nos dan algunos ejemplos de condiciones lógicas y sentencias if, ya se nos dan algunas recomendaciones y reglas de sintaxis a la hora de programar, todo lo relacionado con el capítulo 1 ahí de conceptos básicos de Rapid. Después tenemos la funcionalidad de robots en Rapid, tenemos ahí algunas instrucciones de movimiento y ahí vamos a las instrucciones de movimiento. Entonces, ahora, la idea es que ustedes tienen que conocer todo lo que está en el manual, ¿ya? Entonces, aquí vamos a las instrucciones de movimiento y tenemos en las instrucciones de movimiento el MoveL. ¿Ya? Dice, la ventaja de Rapid es que, excepto por el hecho de que presenta una funcionalidad que aparece en otros lenguajes de programación de alto nivel, ha sido diseñado especialmente para controlar robots. ¿Ya? Ese es el lenguaje Rapid. Y lo que es más importante, existen instrucciones para hacer que el robot se mueva. Que eso es lo primordial de un brazo robótico, ¿cierto? Lo principal que nosotros esperamos de un brazo es ver lo que se mueve. ¿Ya? Entonces, las instrucciones de movimiento son importantísimas. Yo puedo crear un programa para que en Rapid, ¿cierto? Me haga una suma de dos números y despliegue el resultado, pero a nadie le interesa ver cómo el programa Rapid puede sumar o ejecutar operaciones aritméticas. Todos quieren ver el brazo en movimiento. Entonces, estas son las instrucciones más importantes. Y por ejemplo, aquí tenemos el MoveL y dice que es una instrucción de movimiento simple y puede tener el aspecto siguiente. Y ahí está el MoveL P10, B1000, Fine y Tol 0. Entonces nosotros tenemos acá la instrucción, por ejemplo, y nosotros la comparamos con la que tenemos acá. La comparamos con la instrucción que tenemos acá, ¿cierto? Y tenemos nosotros aquí, por ejemplo, tenemos un MoveL target o target 10, ¿ya? Y acá tenemos un MoveL P10. Entonces, ese P10 sería un nombre equivalente al target 10. Puede ser target 10, puede ser P10, puede ser punto 10 o el nombre que nosotros estimemos, pero estos son nombres que generó automáticamente el grabar las trayectorias o los puntos, mejor dicho, grabar los puntos en el brazo. ¿Ya? Entonces, ese es el P10. ¿Ya? Y entonces el P10, o en el caso de nosotros el target 10, dice aquí, especifica la posición hasta la que debe moverse el robot. O sea, según esto, esta primera instrucción nos está diciendo de que el robot se debe mover hasta la posición target 10. ¿Cómo va a saber el brazo cuál es la posición target 10? Porque está definida acá arriba. Esa es la posición target 10. ¿Ya? Donde aquí tenemos la coordenada X, aquí tenemos la coordenada Y, aquí tenemos la coordenada Z, y después tenemos otras cosas como la orientación de los ejes, el CFG, y la última parte que se conserva, que esta declaración que está ahí significa que
no es importante esa parte, y eso ustedes lo van a poder encontrar cuando busquen en el manual de instrucciones el tema del ROV Target. ¿Ya? Esa instrucción de ROV Target, ahí se especifica qué es lo que significa cada una de estas cosas. Pero por ejemplo, este es igual en todos los targets. Por ejemplo, ahí, acá es el mismo, acá es el mismo. Y si ustedes se dan cuenta, se repiten todos los targets. ¿Ya? Entonces, el MoveL se va a mover el brazo hacia el punto target 10. ¿Ya? Eso significa. Ese es el P10 o en nuestro caso el target 10, coma B1000. ¿Qué significa el B1000? Especifica que la velocidad del robot debe ser de, no sé si eso es 1.0, voy a suponer que en 1000 milímetros por segundo. ¿Ya? 1000 milímetros por segundo. El B1000 son 1000 milímetros por segundo. Entonces aquí sería velocidad B1000, o sea, se va a mover al punto target 10 con velocidad de 1000 milímetros por segundo. ¿Ya? Entonces, ese dato especifica la velocidad. El siguiente dato, que es el fine, dice, especifica que el robot debe moverse exactamente hasta la posición especificada y no tomar atajos en las esquinas en su desplazamiento hasta la siguiente posición. ¿Ya? Y si nosotros nos damos cuenta, nosotros no tenemos, ¿cierto? No tenemos especificado el fine, ¿ya? No tenemos especificado el fine, sino que tenemos especificado el Z100, ¿ya? Y eso significa de que el movimiento no va a ser, como dice aquí, en el caso del fine, no va a ser exactamente hasta la posición especificada, ¿ya? No va a ser exactamente hasta la posición especificada, sino que va a ser un poco distinto. Y vamos, no sé si está aquí el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Ya, aquí está el ejemplo. Entonces, por ejemplo, o sea, aquí está el ejemplo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, acá tengo la instrucción move, movimiento lineal, ¿cierto? Hasta el punto P10. Ya, ahí está el punto P10. Lo vemos el P10 ahí, ¿cierto? Y después dice con velocidad de 1000 milímetros por segundo. Ya. Y después nos dice, no nos dice fine, sino que nos dice Z50. Eso significa entonces que no se va a mover hasta el punto P10, sino que va a pasar por el punto P10 y como bien se señala aquí, ¿cierto? Que considerando al Z50 como un radio alrededor del punto en cuestión de 50 milímetros. Entonces, lo que va a hacer el movimiento del brazo va a hacer pasar por ese radio, ¿cierto? Pasar por ese radio de 50 milímetros. Y eso hace el Z50. No así el Move P20, que se mueve linealmente desde el punto, porque ahí nos movimos al punto P10, pero con Z50. Así que ingresando a esa circunferencia de 50 milímetros de radio, pero después nos movemos desde el punto 10 al P20, y si se dan cuenta, del P10 al P20 nos movemos exactamente al punto P20. O sea, llegamos al punto P20. Ya llegamos al punto P20. ¿Y cómo hicimos que llegara al punto P20 exacto y no describiera esta trayectoria a través del radio? Es porque no dice Z50 ni Z100 de 100 milímetros de radio, ni nada por el estilo, sino que dice fine. Y la instrucción fine, nosotros ya hemos dicho, acá está, en la instrucción fine, el robot irá exactamente hasta la posición especificada. Ese es el fin. En cambio, en el Z50, que es el que tenemos aquí en este ejemplo, la trayectoria del robot puede tomar atajos en las esquinas si está a menos de 50 milímetros de el punto en cuestión. O sea,
puede tomar atajos entrando dentro del radio de los 50 milímetros del punto P10. Entonces, ese Z50 define eso. Entonces, en nuestro programa estamos tomando un atajo de Z100, o sea, 100 milímetros de radio. O sea, entrando en el área del punto en cuestión, en su área, en su rango, perdón, en su rango, en su radio de acción de 100 milímetros, el brazo puede tomar un atajo. ¿Ya? Puede tomar un atajo. Entonces, ahí está especificado ese tema. ¿Ya? Y tenemos aquí también el TOL, el último que es el TOL 0, que dice aquí, ¿cierto? El TOL 0 especifica que lo que debe moverse hasta la posición especificada, por ejemplo, en este caso, hacia el punto 10, ¿qué es lo que tiene que moverse hacia el punto 10? El TOL 0 especifica que lo que debe moverse hasta la posición especificada es la brida de montaje situada en el extremo del robot, o sea, en la punta ahí donde se instala la herramienta, sea la garra, sea alguna herramienta para soldar, ¿ya? Ahí en ese punto, ¿cierto? Especifica que lo que debe moverse hasta la posición especificada es la brida de montaje situada en el extremo del robot, ¿ya? Y en este caso nosotros en el ejemplo del video que habíamos grabado estábamos utilizando la brida, ¿cierto? La brida en la punta del brazo, ¿cierto? Teníamos la brida sin ninguna herramienta, ¿ya? Por lo tanto usamos tool 0, ¿ya? Tool 0, ¿ya? Y acá en el programa nosotros tenemos el tool 0. Ahí está el tool 0, junto con esa otra definición que ustedes van a poder encontrar el significado de eso en el manual, ya más específico al buscar la instrucción MOVL, ¿ya? Porque eso lo genera automáticamente el programa, ¿ya? Pero está especificado. Pero este es el manual básico. Acá está el más avanzado de instrucciones, funciones, y aquí en el manual de instrucciones ustedes tienen que buscar el MOVL, tienen que buscar el MOVL, ya, el MOVL, aquí está el MOVL, y aquí en el MOVL, en este otro manual de instrucciones, ustedes van a encontrar especificado el tema de la herramienta Tool. Ya, aquí hay más ejemplos, por ejemplo, el Tool 2, ya, aquí, por ejemplo, se usa el Grip 3. En el caso del Tool 2 se dice el TCP de la herramienta Tool 2 se mueve a lo largo de una línea hacia la posición P2. La herramienta Tool 2 es una herramienta que se puso en este ejemplo y que ese es el TCP. El TCP es el punto, es la punta de la herramienta que se puso. En este caso el Tool 2. Abajo en el ejemplo 2 dice, se usa un Grip 3. Dice, el TCP de la herramienta Grip 3 se mueve linealmente hacia un punto fino. O sea, aquí lo que se mueve es el Grip 3. ¿Ya? Arriba en el ejemplo 1 lo que se mueve es el Tool 2. ¿Ya? Y aquí se especifica más el tema el tema de lo que estamos hablando de las herramientas. Aquí está, tipo de datos, herramienta, ahí está el WOF, el Word Object, ¿ya? Y ahí sale la especificación de todo el tema. Entonces, aquí estamos, entonces, eso significa cada una de esas cosas que tenemos aquí, entonces, movimiento lineal hacia el target 10, con velocidad de 1000 milímetros por segundo. ¿Y qué es lo que se va a mover? El TOL 0 con el WOP, con ese valor. Acá, movimiento lineal hacia el target 20 con velocidad de 1000 milímetros por segundo. Y así, ¿cierto? Y todos, si se dan cuenta, no llegamos al punto específico, sino que pasamos, ¿cierto? Pasamos por el punto. No tocamos el punto, pasamos por el punto. Porque está el Z100. Entonces, pasamos por el radio, dentro del radio de 100 milímetros. Ahora, si nosotros quisiéramos que el brazo tocara el punto, tendríamos que entonces poner en lugar de Z100, tendríamos que poner fine, ¿cierto? Tendríamos que poner fine.
como se especifica acá, ¿cierto? Fine. El robot irá exactamente a la posición específica, ¿ya? Así que, bien, bien, como dice aquí la herramienta, lo que estábamos hablando del tool data, el tool especifica la herramienta utilizada por el robot, ¿ya? Porque en la punta, en el último eslabón del brazo, en la brida nosotros podemos instalar herramientas, puede ser una garra, puede ser una herramienta para soldar, ¿ya? Puede ser un lápiz. Entonces, especifica la herramienta que nosotros vamos a utilizar en la parte del tool del MoveL, el último dato a ingresar, definida por una variable persistente del tipo de dato toolData. Si hay una pistola de soldadura, una pistola de adhesivo o un rotulador fijado al robot en la brida, ¿cierto? Queremos programar el to point de la punta de esta herramienta, ¿ya? Y esto se realiza automáticamente si se declara, asigna y utiliza un valor de toolData en la instrucción MoveL, ¿ya? Tool0 es una herramienta predefinida que representa al robot sin ninguna herramienta montada en él, ¿ya? Y recuerden ustedes del video que grabamos, ¿cierto? Anteriormente a este, que no teníamos ninguna herramienta insertada en la brida del brazo, así que por eso está el tool 0 en las instrucciones. Y no debe ser declarada ni asignada. Cualquier otra herramienta debe ser declarada y asignada antes de usarla. Cualquier otra herramienta debe ser asignada y declarada antes de usarla, ¿ya? Por eso es que nosotros cuando vamos a, por ejemplo, el trabajo de título que yo les compartí, el proyecto este de una maestría en automática, cuando yo les compartí este archivo, ustedes aquí, por ejemplo, en los ejercicios, vamos a esperar que se cargue, ahí está, en los ejercicios, en las últimas partes, en los ejercicios, imagínense que este es un trabajo de maestría, de posgrado, ¿ya? Así que lo que ustedes están haciendo es algo excelente, ¿ya? Así que aquí, por ejemplo, nosotros en el programa 1, mover una pieza desde una posición a otra, si ustedes se dan cuenta en el programa de ejemplo, nosotros tenemos las posiciones que estábamos hablando, los rob target, ¿cierto? Tenemos el punto que aquí no se llama target, ni tampoco P10, ni nada de eso, sino que se llama home. El otro se llama porig, de posición origen. El otro se llama pedest, de posición destino. Y ese nombre le dieron a las variables, ¿cierto? Y ahí están especificadas, ¿cierto? Sus coordenadas, su coordenada X, su coordenada Y, su coordenada Z, ¿cierto? Ahí está la coordenada Z. Y la última parte, ¿cierto? Dentro de estas coordenadas que yo les comentaba que siempre es el mismo, ¿cierto? Y ahí están las posiciones. El home, ahí está el home, el posición origen y posición destino. ¿Ya? Y después vemos los mov, ¿cierto? Por ejemplo, este mov no es un mov lineal, sino que es un mov J, es otro tipo de movimiento, pero se mueve ¿hacia dónde? Hacia el home, que es el punto definido acá arriba, el home, ¿cierto? Aquí está el home, aquí está el home, ¿cierto? Ahí. Después tenemos, ¿qué más? El move J al PAORI, que el PAORI es una variable declarada aquí, ¿cierto? Que se declaró ahí. Y ahí tenemos movimientos y la herramienta que estamos utilizando, en este caso, ¿cierto? De ahí dice velocidad 800, o sea, 800 milímetros por segundo. El movimiento es hacia el punto especificado fine, si se dan cuenta dice fine, fine, fine. Y la herramienta es esa. Es RIST 0.
que está especificada acá arriba. Aquí está. Si ustedes se dan cuenta, incluso está comentado en el programa que ahí se está declarando la herramienta garra. Y la herramienta garra aquí se le llama RISE 0, ¿ya? O BRIS 0. Entonces, ahí está, y dice toldata incluso, pers, toldata, BRIS 0. Y ahí está la herramienta, ¿cierto? Y después se utiliza la herramienta esa garra, se utiliza en la última parte. Entonces aquí se declara la garra. Primeramente se declara arriba, está declarada, y después aparece aquí en el programa. Entonces, si nosotros generamos las posiciones antes de haber generado las posiciones target 10, 20, 30, nosotros hubiéramos insertado una garra en la brida del último eslabón del brazo. Nosotros a la hora de generar los targets y después los movimientos y haber cargado en el controlador, nos hubiera aparecido un programa con los MoveL, pero en lugar del tol 0, ¿cierto? No hubiera aparecido el nombre de la garra y hubiéramos encontrado en la declaración de las variables de los targets o de los puntos, hubiéramos encontrado también la declaración de la garra. ¿Ya? ¿Sí? La declaración de la garra. Incluso aquí encontramos con respecto a la garra, el abrir y el cerrar, que cuando dice abrir y cerrar, cuando el programa llega a ejecutar el abrir aquí, salta a la subrutina abrir. Y la subrutina abrir es este programita que está aquí, ¿cierto? Que dice proc abrir en proc. Ese es el programita o subrutina abrir. Entonces, cuando está ejecutándose el abrir ahí, cuando se llega, porque esto se ejecuta de forma secuencial. Primero se ejecuta el var, después se ejecuta el otro var, después se ejecuta el movej, después pauri, después el pades, después el abrir. Cuando ejecuta el abrir, salta acá entonces y ejecuta el programita de la subrutina abrir. Ahí está. Y después cuando llega acá al cerrar, ¿cierto? Ejecuta la subrutina cerrar. Entonces, si nos damos cuenta, esas son las subrutinas. ¿Ya? Aquí dice reset a una entrada digital, ¿ya? A una salida digital. Se supone que esta salida digital está controlando la garra. Entonces, normalmente la garra se abre o se cierra con un bit. Entonces, con este bit se resetea, o sea, se pone a 0, por lo tanto, la garra se abre. Y con este de acá, en el programa de cerrar, se setea esa misma salida, por lo tanto, al setearla, se debería cerrar la garra. Entonces, seteando el bit, poniéndola a 1, la garra se cierra. Poniéndola a 0 o reseteándolo, la garra se abre. ¿Sí? Y tiene un retardo, un white time de 5 al inicio y al final, y acá igual al inicio y al final. ¿Ya? Pero por eso está definida esta herramienta aquí, porque aquí está usando una garra. ¿Ya? Está usando una garra. Entonces, nosotros en este caso tenemos aquí ninguna garra, sino que la brida solamente, y como señala el manual, ¿cierto? Se utiliza el tol 0, es una herramienta predefinida que representa al robot sin ninguna herramienta. Sin ninguna herramienta montada en él, y no debe ser declarada, por eso no aparece al inicio del programa, en la declaración de variables, no aparece ninguna declaración de algún tipo de herramienta, algún tool, ¿cierto? Algún tool data, nada, solamente los targets, porque no necesita ser declarada. Dice, no debe ser declarada ni asignada. Cualquier otra herramienta debe ser declarada y asignada antes de usarla, como bien se hace acá, ¿cierto? Antes de usarla en el programa, antes de usar en los MOVE la herramienta RIS0, ¿cierto? Antes de usarla, está declarada. Afuera del programa principal está declarada la herramienta, ¿cierto? Está declarada, ahí está declarada. Si no, no se puede usar. ¿Ya? Así que, bien, ahí está entonces, nosotros encontramos en el manual la especificación de cada una de los datos que contiene la instrucción MOVE, tanto la MOVEL como cualquier otro MOVE, y aquí también encontramos la forma de declararlo. Ya, por ejemplo, aquí está el tema de cómo se declara el punto, ¿ya? Const de constante, ¿cierto? Robot Target P10, en este caso es P10, para el caso de nosotros es Target 10, ¿cierto?
En el caso de nosotros es ROP Target, pero es Target 20, Target 10, Target 30. En este caso es P10 porque en este ejemplo se usa el P10. ¿Ya? Y ahí están las coordenadas, ¿cierto? Y todos los puntos. Y ahí se dice, ¿cierto? Se nos dice, de momento aceptemos simplemente que la posición X600, ahí está el 600, y menos 100, ahí está el menos 100, y Z800, ahí está el 800, puede declararse y asignarse de la forma siguiente. ¿Ya? Y ahí está especificado entonces algunas cosas. Ustedes van a encontrar toda esta información en el manual. ¿Ya? En el manual, aquí hay unos ejemplos con el MOVL. ¿Ya? Por ejemplo, cómo mover la herramienta a través de los puntos P10, P20, 30 y 40. Y aquí está el programa. Primero se declaran las variables. Como vemos aquí, primero se declara la herramienta. En este caso se utiliza una herramienta Pairs Tool Data, un TPen. Se supone que es un lápiz, porque aquí dice un robot sostiene un rotulador sobre un papel colocado sobre una mesa. Queremos que el robot baje la punta del rotulador para colocarla en el papel y a continuación trace un cuadrado. O sea, es como que tiene que dibujar el cuadrado. Entonces aquí tenemos una herramienta que es un pen, es un TPen, que hay que definir, como habíamos dicho anteriormente arriba, hay que declarar la herramienta, ahí está declarada, y después viene la declaración de los puntos. P10, P20, P30 y 40 están declarados aquí. P10, P20, P30 y P40 están declarados aquí, ¿cierto? Y después de declararlos, así como también la herramienta, entonces se hace el programa principal que tiene, ¿cierto?, ahí comienza y ahí finaliza el programa. Movimiento lineal, P10, velocidad de 200 milímetros por segundo, movimiento hacia el punto específicamente, fine, y la herramienta TPen. Y así después movimiento al punto 20, 30, 40 y así. Entonces vemos aquí algunos ejemplos que nos van a servir. Por ejemplo, aquí el movimiento entre el P10, P20, P30 y P40, si nos damos cuenta, el P10 es justo en el punto P10, así que debe ser fine, y aquí nos encontramos, fine. Después cuando pasamos al punto P20, no toca el punto P20, así que tiene que ser un Z, ¿ya? Así que aquí está el Z. Después pasamos al P30, lo tocamos, así que es fine, y el 40 pasamos por cerca del punto, así que es, como bien se señala aquí, 50. Así que ese es el programa. Hay unos ejemplos bien interesantes aquí, así que ahora para entrar más profundo en cada instrucción tenemos este manual que yo les compartí, que es el manual de referencia técnica, instrucciones, funciones y tipo de datos. Y para entender la estructura del programa, ¿cierto?, del Rapid, tenemos esta diapositiva que yo les compartí, ¿ya? Que aquí está, ¿cierto?, el programa, cómo está clasificado en la rutina principal, el main, el proc main y entre las rutinas siguientes, ¿ya? Aquí vemos la estructuración del programa, ¿cierto? La rutina principal main, las subrutinas, ¿ya? Ahí vemos, ¿cierto?, cómo está el programita. Ahí está el proc main, que sería la rutina principal. Ahí tenemos otro proc que no es el proc main, que está dentro de la clasificación de rutina 1 en este caso, ¿cierto? Y ahí tenemos el comienzo, que es el módulo, que es nuestro módulo principal, ¿ya? Así que está bien interesante esta diapositiva para que comprender la estructura del programa Rapid, ¿ya? Así que espero haber ayudado con este video, ¿ya? Espero haberles ayudado con este video. Así que eso sería todo. Nos vemos en una próxima oportunidad con alguna otra aclaración o alguna otra ayuda. Así que espero que les vaya bien. Pónganle bueno para que puedan salir adelante en este trabajo.